Bueno, antes de nada yo voy a empezar con los agradecimientos porque cuando propuse presentar aquí el libro estuvimos mirando fechas y la verdad que fue muy complicado porque la agenda estaba muy apretada, había pocas fechas disponibles y cuando me dijo el 31 de marzo, digo, bueno, pues me gusta, es un viernes, lo que pasa es que claro, yo en ese momento no caí en que era Viernes de Dolores, era un día un poco complicado, sobre todo para presentar un libro sobre las clausuras en los conventos toledanos, porque la mayor parte del público que a mí me viene a las visitas pues son cofrades o son gente que tiene algún tipo de vinculación con la iglesia y yo digo, vaya, cabalito, he ido a elegir un día en el que la mitad no van a poder venir. Así que estaba un poco nerviosa porque no esperaba que pudiera venir tanta gente, pero desde luego muchísimas gracias a todos por venir en este día tan complicado. Inicio de vacaciones de Semana Santa, un montón de actos litúrgicos, así que bueno, pues los que estáis aquí, de verdad muchas gracias. Quería agradecerle también, bueno, a la biblioteca por supuesto, por darme la oportunidad de presentar el libro y también quería agradecerle a mi amigo y compañero Manolo Gualda, que me acompaña aquí para arroparme un poco porque parece que no, pero estar a este lado de la mesa impone bastante. Aunque estamos acostumbrados a hablar en público, siempre hacer alguna presentación de este tipo, pues no puedes evitar ponerte nervioso. Manolo, aparte de, como os digo, de amigo, es también compañero, guía de turismo, guía oficial de turismo. Lleva muchos años trabajando en la catedral, es un gran conocedor de la catedral primada, también de todo el patrimonio religioso de Toledo. Y él también es muy amigo de visitar las clausuras toledanas. A lo largo de los años ha conocido muchos conventos, ha conocido a muchas monjas. Le han pasado 1001 aventuras en esos conventos. Y me parecía la persona indicada para presentar un libro sobre conventos conmigo, porque creo que nadie más que él puede hacer esto con la soltura y la profesionalidad que se requiere. Así que muchas gracias, Manolo, por haber venido y por haberme acompañado. Con mucho gusto. Te voy a pasar la palabra y luego ya si quieres empezamos con la presentación. Muy bien. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Decía un canónigo de la Catedral de Toledo que no hay cosa más grande en el mundo como ser mujer y monja. Mucha razón llevaba, ya que la Iglesia necesita de muchas mujeres comprometidas al servicio de este corazón de la Iglesia. Además, creo que si no hubiera religiosas de las múltiples órdenes existentes en el mundo, la Iglesia habría desaparecido. Digo esto porque la vida contemplativa es vida de oración, silencio, trabajo y penitencia. Ofrecidos constantemente a Dios por la salvación del mundo entero. Su fuerza y fundamento está en el amor. Y como estas mujeres, no lo hace nadie. En la actualidad es difícil permanecer en una orden religiosa. Y no es porque nos pongan muchas pegas, muchas dificultades. Al contrario, sencillamente es porque estamos metidos en nuestra zona de confort, con tantos aparatos, tantas máquinas, que dejar nuestro individualismo y pertenecer a una orden religiosa nos da mucho miedo. En los muchos años que he hecho visitas a los conventos de clausura, he hablado con las religiosas y me he dado cuenta que son más libres que nosotros, sin necesidad del confort que nosotros tenemos. Hoy presentamos el libro Clausuras de Toledo, que como verán ustedes, las órdenes religiosas en esta ciudad han ido bajando. Hace no muchos años teníamos religiosas agustinas de Santa Úrsula, capuchinas, clarisas o benedictinas, y ahora son casas cerradas y no sabemos qué pasará con ellas. Este libro también pretende dar un impulso a estos lugares de paz, ya que además de conocer su fundación e historia, se dona parte de lo recaudado a las órdenes religiosas de Toledo, que creo que hoy es para las Jerónimas de San Pablo. Jerónimas de San Pablo, eso es. Y todo este trabajo lo ha hecho nuestra amiga Laura García Tapetal, que ha sacrificado su tiempo para darnos a conocer estos lugares ocultos que tenemos en la ciudad. No ha sido fácil, ¿verdad, Laura? Bueno, fue un poquito complicado. Y más cuando estas casas están cerradas al público. Laura es una gran amiga y compañera, enamorada de Toledo,
licenciada en Humanidades, especialista en Patrimonio, también hizo un curso de Arqueología en la Universidad Autónoma, vivió en Alemania también, ¿verdad? Pero no te gustó mucho Alemania, y volviste aquí a España, sobre todo a Toledo, a tu tierra natal. Ha realizado un buen número de visitas guiadas a los conventos de Toledo y ha tomado el pulso de estas clausuras. Es una chica que siempre está estudiando, siempre está preguntándome, siempre está observando cualquier cosa. Tiene sed de saber. Por tanto, decirles que Laura ha hecho un gran trabajo, digno y a la altura de las circunstancias, aunque no siempre muy bien valorado, ¿verdad? Querida Laura, te queremos. Espero y deseo que te vaya muy bien. Y como decía Santa Teresa, las cosas de Dios no pueden salir mal. Por tanto, mucho ánimo. Esta mujer no quiso tomar varón ni darle su ternura. Selló su compromiso con otro amor que dura, sobre el amor de toda criatura. Y tanto se apresura a zaga de la huella del amado, que en él se transfigura y el cuerpo anonadado ya está por el amor resucitado. Aquí la Iglesia canta la condición futura de la historia y el cuerpo se adelanta en esta humilde gloria, a su consumación de su victoria. Esto es una pequeñita poesía, es un himno de las vírgenes que se canta mucho, que se dice y se canta y se poetiza en los conventos de clausura, dedicarlo a ti. Paz y bien. Muchas gracias a todos y que disfruten del libro. Bueno, pues muchas gracias, Manolo, por tus palabras, así da gusto. En cuanto a la presentación de hoy, bueno, sabéis que es la segunda presentación que hacemos de este libro. La presentación inicial la hicimos en un convento, en el convento de Santo Domingo el Antiguo, que me parecía un sitio muy apropiado porque es un convento que atesora casi 1000 años de historia. Esa presentación tuvo un carácter como más solemne, más institucional. Me acompañó don Raúl Muelas, el vicario de Vida Consagrada, y bueno, tratamos temas más concernientes a lo espiritual y a lo religioso. Yo aquí en la Biblioteca del Alcázar quería hacer otro tipo de presentación diferente. Quería centrarme más en los aspectos patrimoniales, en las curiosidades, en las cosas que se me han tenido que quedar fuera del libro, porque como veis el libro, bueno, pues tiene una extensión concreta. En realidad el editor me dijo, no puedes pasarte de las 200 páginas entre texto y fotografías. Y claro, esto para mí era un problema, porque imaginaos, tenía que meter 11 conventos de clausura en tan solo 200 páginas, fotos incluidas. Así que había que sintetizar mucho. Los que habéis venido conmigo a alguna visita a conventos, bueno, pues ya sabéis que me enrollo como las persianas. Me encanta contaros de todo, curiosidades, salseo. Bueno, pues muchas veces eso no podía ponerlo en el libro. Así que hoy, como muchos de vosotros ya habéis tenido la oportunidad de ojearlo y lo que es la historia, el arte y la espiritualidad ya lo tenéis ahí, bueno, pues hoy os daré 3 pinceladas sobre eso, pero me centraré en otro tipo de cosas. Voy a dividir la presentación en 2 partes. En la primera os hablaré un poco de la génesis del libro, cómo surge la idea, cuál es la estructura, qué es lo que hay detrás de este libro, y en la segunda parte os he preparado unas cuantas fotografías. No son las fotografías que están en el libro, son fotografías diferentes, pero sí que me van a poder dar la posibilidad de hablaros de cosas que en el libro no he podido. Así que espero que esto os despierte la curiosidad, pues para ver qué es lo que encierran esas páginas. En cuanto a la génesis del libro, mucha gente me pregunta cuando voy a entrevistas de la radio o a la televisión cómo surgió la idea de hacer un libro sobre las clausuras toledanas. En realidad todo esto viene pues a raíz de la pandemia. Bueno, a mí desde pequeñita siempre me han interesado los conventos, no sé por qué, sí porque estaban muy presentes en mi vida. Yo soy toledana de toda la vida. He vivido siempre en el barrio de San Andrés y ahí teníamos una relación muy cercana con el convento de Santa Isabel. Guardaba los mantos de la Virgen de la Paz, mi madre era la que los cambiaba y entonces, bueno, teníamos esa vinculación directa, pasábamos casi a diario y a mí desde pequeñita ya me llamaba mucho la atención todo lo que era el arte religioso. Preguntaba, tenía curiosidad, pero bueno, en aquel momento era simplemente eso, curiosidad.
Luego ya cuando fui creciendo, estudiando humanidades, pues fui descubriendo que el arte, bueno, pues a veces tiene una dimensión adicional, sobre todo el arte religioso. Es decir, que trata de comunicar un mensaje. Y ese mensaje, bueno, pues trata de hacer visible lo invisible, transmitir los misterios de la fe. Y a medida que te vas haciendo con las claves para interpretarlo, pues vas descubriendo que eso tiene una trascendencia de la que carece pues, el arte profano. Así que de ahí mi interés por empezar a estudiarlo. Pero el hecho que me impulsó a mí a escribir el libro fue la pandemia. Mirad, en ese periodo, sabéis que bueno, fue un periodo difícil para todos. En realidad, las monjitas salieron en la televisión, ¿te acuerdas, Manolo? Diciendo, ay, es que hemos tenido que cerrar los obradores, no tenemos ingresos, se nos acumulan las cuotas de autónomos. Y las facturas, las pobres no tenían dinero. Entonces, nosotros decíamos los días, algunos dijimos, bueno, ¿y cómo las podemos ayudar si es que no hay turistas? ¿A quién les llevamos? Entonces ahí fue donde se fraguó la idea de hacer visitas solidarias a los conventos. De esa manera, los toledanos podían descubrir algo completamente desconocido, como eran los conventos de clausura, porque muchos de ellos, sabéis que no se habían abierto en 1000 años. Y bueno, pues con esto tuvimos la oportunidad de enseñar ese patrimonio a los toledanos que lo descubrieron y con los donativos que ellos hicieron, pues ayudar a que las monjitas pudieran salir adelante. Las visitas tenían un efecto increíble en la gente. Mucha gente se sorprendía del patrimonio que atesoraban los conventos y todo el mundo al final de la visita me preguntaba, oye Laura, ¿y esto dónde lo podemos leer? ¿Dónde podemos encontrar información? Y ahí me surgió un problema porque la bibliografía sobre conventos no estaba demasiado actualizada. El gran libro de los conventos, que es el de Balbina, Martínez Cabiró, que es la Biblia de los conventos, ¿verdad, Manolo? Hacía 30 años que se había publicado, estaba desactualizado, había información nueva y bueno, por otro lado había monografías, había libros sobre reliquias, había libros sobre conventos concretos, pero algo que compendiara toda esa información de una manera accesible al gran público, pues eso faltaba. Un amigo en común me presentó a Carlos Costoya, el dueño de la editorial Serión, que es la que ha editado el libro, y me dijo, oye, pues sí, tienes razón, hay un vacío editorial, si tú te atreves a hacer una guía, pues adelante. Así que le escribí un capítulo piloto, gustó, y dice, pues venga, vamos a hacerlo. Así que busqué a un fotógrafo de confianza, Ángel Martínez, que hoy no ha podido venir porque el pobre se nos ha accidentado precisamente en una visita a la catedral. Bueno. Se cayó encima de la cámara y a poco se nos rompe una costilla, así que no puede estar aquí. Pero las fotografías del libro y algunas de las que yo os voy a enseñar aquí, pues son suyas. Ángel era la persona adecuada para hacer este trabajo porque es una persona discreta, comprometida y también tiene ese afán solidario. No todos los fotógrafos, cuando les dices que no van a cobrar por su trabajo, pues te acompañan de esta manera. Y él sí que lo hizo. Así que, bueno, pues entre Ángel y yo recorrimos todos los conventos de Toledo y tras hacer un vaciado bibliográfico, bueno, pues nos dedicamos a entrevistarnos con todas las monjas de estas comunidades, que fueron las que nos hicieron de guía de excepción en los conventos y las que nos iban explicando pues, las curiosidades de cada sitio, sus costumbres, su forma de vida. Esa fue la base que yo utilicé para poder escribir el libro y yo creo que hemos logrado transmitir todos esos contenidos de una manera sencilla y que todo el mundo puede entender. Así fue como surgió el libro, pero yo quería que tuviera también ese afán solidario con el que comenzaron las visitas a los conventos. De los 20 euros que vale el libro, 5 se destinan a donativo para el mantenimiento del patrimonio conventual, porque mantener esas casas, no penséis que es tarea fácil, porque apenas tienen ayudas las monjas para poder mantenerlos. Mucha gente piensa que los conventos pertenecen al arzobispado y eso no es así, los conventos pertenecen a las propias monjas y son ellas las que se tienen que encargar del mantenimiento de sus casas. Imaginaos lo que supone para ellas mantener un palacete de los siglos XIV o XV o tener cuidado de que las obras de arte que allí se atesoran no se deterioren. Es una responsabilidad enorme. Así que, de alguna manera, bueno, pues con este libro es un pequeño granito de arena, pero tratamos de ayudarlas.
De hecho, en el día de hoy, con los libros que vendamos, el donativo de estos libros, pues lo destinaremos a las Jerónimas de San Pablo, que tienen una obra que les ha costado una fortuna de arreglo de cubiertas. Así que bueno, pues si con esto las podemos hacer una monita, pues bueno sea. En cuanto al contenido de los capítulos, aquí tenéis los 10 conventos de clausura que quedan activos a día de hoy, más el convento de Santa Clara, que aunque no tiene monjas, desde 2016 se puede visitar como museo, y entonces me parecía interesante incluirlo. Fijaos que en los últimos años hemos perdido 4 conventos de clausura. Han cerrado las Capuchinas, han cerrado las Benitas, las Gaetanas, no, las de Santa Úrsula, y ha cerrado Santa Clara. Para que os hagáis una idea del ritmo al que van desapareciendo los conventos, en el siglo XIX quedaban 26 conventos femeninos de vida contemplativa dentro del casco histórico de Toledo. Cuando Balbino Martínez Cabiró escribió el libro de las clausuras de Toledo, el de conventos de Toledo, en el año 1990-1991, quedaban 16 todavía. Bueno, pues del 91 al 21, que fue cuando yo empecé a escribir el libro, nos encontramos con que nos quedan tan solo 10. Y esto es un problema que cada vez se presenta pues con más, ¿cómo decirlo? Es que cada día cierra un convento en España. El ritmo de cierre se va agudizando porque las monjas son cada vez más mayores, no hay relevo generacional, y entonces muchos de ellos se ven abocados al cierre. Fijaos en el caso de Santa Clara, un convento que se funda en vida de la propia santa, que es un compendio de 800 años de la historia de Castilla, pues eso no fue condición para eximirle del cierre. Y esto es un auténtico drama, porque con el cierre de esos conventos no es que tengamos el problema que se nos presenta con qué hacer con ese patrimonio, que luego si queréis hablamos de ello, sino que también suponen el cierre de estos pequeños conventos que para mí son como reductos de vida espiritual. En el mundo occidental estamos muy escasos de este tipo de cosas, sobre todo ahora, y cada vez que uno se cierra pues es un auténtico drama. Así que bueno, pues con este libro al menos pasamos revista a los que quedan activos a día de hoy y esperamos que podamos despertar el interés por este tipo de forma de vida y bueno, pues si alguna se anima, que sepáis que siempre están en busca de novicias. Y ya no se pide condicionantes de edad ni nada de esto, así que si alguna se anima. Es lo más fácil, claro. Para reabrir Santa Clara necesitamos 4, así que si alguna hay voluntaria, pues igual nos lo podemos plantear. Bueno, esto por lo que respecta al libro. Cada capítulo, los conventos van por orden cronológico, desde el más antiguo, que es Santo Domingo el Antiguo, que se abre en el año 1085, justo en el año de la Reconquista de Toledo, hasta el último, que de los que quedan abiertos es el convento de San José, que fue la 5ª fundación de Santa Teresa de Jesús. Todavía tiene comunidad, aunque ya no es la suya, pero bueno, son carmelitas y son los que están ahora mismo activos. La estructura de los capítulos vais a encontrar que es siempre la misma. Siempre empiezo con un poquito de historia del convento, unas pinceladas históricas. Luego hablo también de la arquitectura, de la concepción de los espacios conventuales. Mucha gente pues no sabe que los conventos tienen una serie de espacios que tienen cada uno su función. Y también tienen su trasunto espiritual, ¿verdad, Manolo? Esto lo sabes tú muy bien. Así que aquí trato de explicar cuál es la función de todos estos espacios para que la gente entienda cómo es la vida en las clausuras toledanas. Y luego, bueno, pues también cuento desde el punto de vista litúrgico cuál es el contenido de las obras de arte. Una cosa que me llamaba mucho la atención cuando yo empezaba a manejar la bibliografía, cuando se trataban las obras de arte que mejoran los conventos, es que todas ellas, las descripciones, pues adolecían de una falta de contenido importante, porque muchos historiadores del arte carecen de formación religiosa y cuando te interpretan una obra de arte como por ejemplo los cuadros del Greco en Santo Domingo el Antiguo o la Inmaculada esa maravillosa de Francisco Ricci que tenemos en las Gaetanas, uno de los mejores cuadros del barroco español, lo tenemos ahí. Bueno, pues te dan las características formales, te hablan de la pincelada del artista, del tipo de pigmentos que utilizan, del formato, si es óleo sobre lienzo, óleo sobre tabla, pero se olvidan de lo esencial, que es el mensaje que esas pinturas transmiten. Bueno, pues yo aquí, muy brevemente, y
donde he podido, he tratado de hacer eso, para acercar ese mensaje a la gente. Muchas veces también cuando he ido por ahí y he encontrado algunos guías que explican, bueno, tú esto, Manolo, en la catedral lo ves a diario, seguramente, cuando te explican el retablo o la sillería o alguna de las pinturas, pues se quedan en esas características formales, pero no se está llegando al mensaje. Y es que, como os decía, el arte religioso tiene una dimensión de trascendencia y de transmitir ese mensaje espiritual, las verdades de la fe, que hemos perdido. En esta sociedad contemporánea nuestra, que vivimos de espaldas a todo lo espiritual, bueno, pues hemos perdido esa capacidad de interpretar esos mensajes. Esto, por ejemplo, en las pinturas del Greco es esencial para entenderlas. Cuando voy a ver el entierro del conde de Orgaz, mucha gente me dice, uy, a mí no me gusta el Greco. Señor. Bueno, yo sigo diciendo del conde. A ver, yo me lo aprendí así en el colegio y en el instituto. Es que estas cosas modernas, a ver, Sí. lo del conde, a ver, esto os lo explico. Todos hemos estudiado ese cuadro como el entierro del conde de Orgaz, ¿vale? Porque cuando se hace la pintura en el siglo XVI, la familia tenía ya el título de conde. Lo que pasa es que cuando se murió don Gonzalo Ruiz de Toledo, el señor de Orgaz, 1323, bueno, pues todavía no eran condes, eran señores, pero cuando lo pinta el Greco es conde. Entonces de ahí la confusión. Pero tengo que decir en mi descargo que a la entrada del cuadro, en la placa de cerámica que hay, todavía pone de conde de Orgaz. Claro, así que bueno, pues tampoco es tan grave el asunto. Bueno, pues lo que os decía, que cuando yo voy allí y explico ese cuadro, mucha gente me dice, uy, a mí no me gusta cómo pinta el Greco, pinta raro, las figuras son alargadas, los colores son extraños, de iluminaciones muy curiosa también. Y digo, señora, usted no se está enterando. Aquí al Greco, el Greco te puede gustar o no te puede gustar. Esto no va por ahí los tiros. Al Greco lo que hay que hacer es entenderle. Y hay que entender los mensajes de sus cuadros. Cuando yo les explico el contenido que hay detrás de esa pintura, la gente es como que se le cae una venda de los ojos y dicen, ah, pues es verdad. Esa cara, os aseguro que no tiene precio, a mí es lo que más me gusta. Y en los conventos de Toledo, bueno, pues tengo esa oportunidad, porque ahí pues puedo explicar el contenido de todas esas obras a gente que hasta el momento las había visto desde la perspectiva de lo profano. Y es muy interesante, ¿no?, cuando la gente se da cuenta de esa dimensión. Además es que en los conventos tú puedes enseñar esos cuadros en un ambiente propicio, ¿verdad, Manolo? Porque el mejor sitio. Es el mejor sitio. Cuando tú vas a un museo, pues a veces te despistan los ruidos de la gente que hay alrededor, la gente haciendo fotos, haciéndose un selfie delante de la pintura, pero no puedes ver esa pintura con la calma necesaria y desde el recogimiento necesario como para que esos símbolos de esas pinturas te hablen. En el convento esto es completamente diferente. Tú llegas a un convento y los conventos son casas que están habitadas. Entonces, pues estás allí en ese ambiente de recogimiento, de calma espiritual, de locura de algunas monjas, ¿verdad? Por eso me río, precisamente. Porque las monjas están deseando de hablar. Es verdad, es verdad. Y es curioso, pero ves el cuadro en el clima en el que debes verlo para poder entenderlo. Y esto es algo que no tiene precio. Lo que comenta Manolo de que están deseando hablar contigo. Sí. Muchas veces cuando vas a los conventos son las propias monjas las que te cuentan mil y una historias, mil y una anécdotas. Yo luego si queréis os cuento alguna. Pero sí que son ellas las que mejor te cuentan ese tipo de tradiciones y curiosidades o cosas También me dijo que una, oiga, ¿en qué época estamos? ¿Quién manda en España? O sea que... Madre mía, Manolo, que esto en los años 60, pues. Sí. Pero se meten tanto en su mundo, como dice Laura, que no les interesa prácticamente la tele, no la ven. La radio a lo mejor un poquito. Entonces están rezando y trabajando en lo que les toque. Entonces, por decirlo de alguna forma, pasan olímpicamente de ese mundo que nosotros tenemos. El WhatsApp, las redes sociales, la televisión, la radio, y están metidas en su mundo. Y eso me sorprendió mucho. ¿Quién manda en España? Pero bueno, esta mujer está. Esto es muy curioso porque, claro, la vida en las clausuras es completamente desconocida. A la gente esto le resulta curiosísimo y extraño. ¿Qué es lo que hacen estas mujeres ahí? ¿Cómo puede ser que se aparten del mundo? ¿Qué clase de vida llevan? Bueno, ellas lo que hacen en realidad es aislarse de todas esas distracciones absurdas que tenemos fuera, para concentrarse en lo esencial, y lo esencial es su vida espiritual.
La vida de una monja de clausura es un camino de espiritualidad, es un camino de autoconocimiento. Esto ahora que está tan de moda lo del yoga, el mindfulness y todas estas cosas, las monjas lo llevan haciendo más de 1000 años en Toledo. Lo que pasa es que, claro, decir que una es monja de clausura no tiene tanto glamour como decir que uno es monje tibetano, ¿verdad? No. Pero básicamente es ese camino de autoconocimiento en el que tú tienes que aislarte de todas esas cosas para poder encontrar tu yo interior, que al fin y al cabo eso es lo que ellos llamaban la experiencia mística, ¿no? El encuentro con el amado o con Dios, que es tu yo interior más profundo. O sea que es una forma de vida poco entendida, pero que de verdad que es muy gratificante, porque yo a todas estas monjas que he ido conociendo, la verdad me han sorprendido muchas veces. Yo decía, esta manera que tienen estas mujeres de estar en el mundo, de tomarse la vida, de enfrentarse a los problemas, no tiene nada que ver con nuestras neuras del mundo exterior, ¿verdad, Manolo? Nada que ver. Así que bueno, pues es un trabajo gratificante el que yo he hecho aquí con las clausuras, he hecho un descubrimiento esencial, que es ese tipo de forma de vida, que a mí, por ejemplo, me ha servido para reconectar con mi yo más profundo también. De alguna manera he aprendido muchas cosas de ellas, que aunque os parezca que no y que estas mujeres son casi extraterrestres, hay que conocer su modo de vida para entenderlo. Y de verdad que es mucho lo que nos pueden aportar. Por eso es una catástrofe cada vez que se cierra un convento, porque son cosas que vamos perdiendo. No sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacerme sobre el libro, sobre contenidos, porque ya llevo media hora de parloteo y tengo preparadas algunas fotos que de cara ahora al comienzo de la Semana Santa he traído a colación 3 imágenes que se custodian en los conventos y son imágenes de las que procesionan. Y luego también he traído algunas fotografías de imágenes curiosas y raras que me he encontrado en los conventos. Los que me conocéis bien sabéis que me encantan estas cosas del siniestreo, de las momias, de los cuadros raros. No podía resistirme a traer esto. Esto que tengo que decir que no me han dejado meterlo en el libro, no os cuento aquí lo que quieras. Pero no me digáis mucho que ya parece que me dan cuerda, así que bueno. Manolo, ¿quieres contarnos alguna cosa tú mientras voy preparando las fotos? Estoy preparando, así como un poquito el horario que tienen durante el día las monjas, para que sepan más o menos en el orden que se mueve. Levantarse a las 4:45, vigilias 5:15, laudes 6:30, lectura divina 7, Eucaristía 8, oración 8:30, tercia a las 9, desayuno 9:15, trabajo lo que toque, si es planchar o dulce o coser, a las 10, sexta y examen a las 13:30, comida a continuación, nona a las 15, recreo 15:15, trabajo 16:15, otra vez vuelven a reanudar lo que hayan dejado, vísperas 18:15, cena 19:15. O sea que cuando yo llego a casa y digo a mi mujer, vamos a cenar prontito, y dice, pero a las 8 cenando, pero digo, si estuvieras en un convento de clausura yo hubiera cenado. Completas a las 22:15 y a las 21 descanso, ¿eh? O sea que esta es un poco la vida de las monjas de clausura que comentaba Laura de Toledo. Eso, y luego las que whatsappean, que lo hacen, te escriben mensajes a las 11 de la noche. Las que menos. Alguna escribe por ahí ahora sin perspectivas que tú dices, pero las mujeres no duermen, ¿o qué? Bueno, pues es curioso. Horas, por lo que has dicho son 7 horas. Sí, sí, de reloj son Desde las 7. 9 hasta las 4, ¿no? A la hora de la verdad, tú también. Media, sí, pero como habéis visto, fijaos, tienen una disciplina casi militar. O sea, es una vida dura, pero según ellas dicen, es una vida bonita y muy gratificante. Así que bueno, si a alguien se le despierta la vocación, pues ya sabéis, que os he dicho antes que estar en busca de vocaciones. Bueno, mirad, aquí no os he traído fotos de todos los conventos, porque esas ya las tenéis en el libro. Como estamos en vísperas de la Semana Santa, bueno, pues aquí todos los toledanos vais a reconocer la plaza de Santo Domingo el Real. Santo Domingo el Real es un convento que se funda en el siglo XIV, está muy vinculado a Pedro I de Castilla, Pedro I el Cruel o Pedro I el Justiciero, depende de quién nos cuente la película. Ahí están enterrados 3 de sus hijos, fue abadesa María de Castilla, una de sus hijas,
Y ahí hay bastante salseo, luego a lo mejor os cuento alguna cosilla, pero bueno, de momento voy a ceñirme a las imágenes de Semana Santa, porque aquí, en este convento, sabéis que cada miércoles, el miércoles santo, pues sale una de las procesiones más, para mí una de mis favoritas de la Semana Santa, que es la del Cristo Redentor. Bueno, aquí tenemos una en la que el Cristo Redentor se encuentra con el Cristo de la Vega y cantan el Miserere. Y cantan el Miserere, es un momento de los más solemnes de la Semana Santa, pero esta imagen se custodia, la de Cristo Redentor, aquí la tenemos a su paso por la iglesia de los jesuitas. Os voy a poner la siguiente, porque la siguiente no aparece con el hábito que le suelen poner, el manto. Aquí está lo que es la talla. Está mal dicho, está ¿verdad? un poco raro. Está mal dicho. Manolo, tú corrige, que tú eres el experto No, en la materia. Tú más. No, que estas cosas pías, tú eres el maestro, el de la catedral. A ver, aquí en esta imagen del Cristo Redentor lo tenéis lo que es la talla desnuda. Y veis que también va con ese manto de color púrpura, con una greca en la parte de abajo. Aquí, si os fijáis... La pose que tiene no es... Parece que está haciendo una flexión incluso. Es que es un ángulo un poco raro. Un poco raro. Pero lo que representa es Cristo, camino del Calvario, en una de sus caídas. Bueno, pues esta imagen la donó al convento de Santo Domingo el Real, uno de los canónigos de la catedral, allá por el siglo XIX, y les dijo a las monjas que si le podían dar culto, bueno, porque estaría bien. Ellas lo tenían en el coro, y en una visita, allá por los años 40, vieron la imagen y un grupo de personas decidió hacer una cofradía para sacarlo en procesión. Entonces, la imagen del Cristo Redentor, como os decía, es una de esas imágenes características de la Semana Santa toledana, y lo tenemos ahí. Según entramos en la iglesia de Santo Domingo, a mano derecha, en una de las pequeñas capillas que hay, bueno, pues tenemos esa imagen tan característica. El capítulo de caballeros de Cristo Redentor son los encargados de sacarlo. No sé si habéis observado en esta procesión tan toledana que los caballeros penitentes del Cristo Redentor van vestidos de color blanco y negro. Son los colores de las dominicas, las monjas, que además la procesión se estructura como si fuera un Vía Crucis. Y las monjas me contaban que cuando sale el Cristo Redentor y van haciendo las estaciones penitenciales y van rezando, ellas van haciendo lo mismo dentro del convento, de manera que cuando terminan, pues es cuando ellos llegan otra vez. ¿Esto te lo crees o no te lo crees, Manolo? ¿Me tomaron el pelo? A mí también me lo han dicho, pero yo le dije a una, digo, ¿y cómo se coordinan? Pues sí. ¿Cómo es? Dice, pues siempre coincidimos. Eso siempre es. coincide, ¿es verdad? Sí, sí. Así que bueno, aquí tenéis una de esas imágenes tan características de la Semana Santa, pero no es la única. Aquí vais a reconocer todos la puerta del convento de las Gaitanas. Otro de los momentos más solemnes de la Semana Santa es cuando sale el Cristo de los Ángeles. ¿Habéis visto cómo sale esta procesión? Bueno, los que la habéis visto sabéis que todos los cofrades esperan en la calle y con el redoble de los tambores sacan a hombros al Cristo, porque la puerta, bueno, no permite que pueda salir montado en la carroza en la que le llevan. Entonces lo sacan a hombros y lo colocan en esa carroza, que tiene una estructura bastante particular, porque es un sistema en el que ponen la cruz y luego pues un sistema de hidráulico la va izando. Entonces es un momento también muy solemne de la procesión de Semana Santa. Esta es una talla de la que no tenemos mucha información. Yo pregunté a las gaitanas, incluso revisé sus archivos, y había poco que revisar porque en 1936 se quemaron los de la cofradía, porque esta imagen procesionaba antes del 36. Entonces no tenemos mucha información. Los historiadores del arte, bueno, pues han visto que es una imagen del siglo XVII, es un Cristo muerto en la cruz, y sobre todo va acompañado de estos angelitos que estáis viendo aquí. Según Juan Nicolau, el fue profesor mío de Historia del Arte, dice, son angelitos posteriores, son del siglo XVIII, igual que el retablo, y dice, tienen poca gracia, pero bueno, una vez montados en la carroza, pues quedan bonitos. Así que os lo he traído aquí para que los veáis. Aquí parecen otra cosa, la verdad, que en el retablo, pero desde luego la imagen es bonita. Es una pena que no tengamos información sobre quién fue el autor.
Esto es un problema bastante habitual en las clausuras, porque a veces las obras no están documentadas, hasta hace 4 días no han estado ni catalogadas, a saber lo que habremos perdido por el camino. Sí, sí. Pero bueno, aún así es mucho lo que los conventos de clausura atesoran. Y este es uno de mis favoritos, el Cristo de la Expiración. El Cristo de la Expiración, esto es una maravilla maravillosa. Que antes salía de las capuchinas. Salía de las capuchinas esta imagen, la procesión del silencio, esta que sale a las 3 de la madrugada. Bueno, pues el Cristo de la Expiración es una auténtica maravilla. ¿Hay alguno de la cofradía? No. Me vas a despellejar si cuento esto. Bueno, yo lo voy a decir, luego tú me corriges si quieres, ¿vale? El Cristo de la Expiración es una talla magnífica, nos pasa lo mismo, tampoco sabemos a ciencia cierta quién es el autor, se barajan 2 posibilidades, parece ser, bueno, los 2 son artistas italianos. Uno es Alessandro Algardi, que es un artista contemporáneo de Bernini, trabajó mucho en Roma. El otro es, ¿cómo se llama? Voy a mirar la chuleta, sabéis que me apunto las cosas en la mano. ¡Qué vergüenza! Guillermo de la Porta, amigos. Bueno, Guillermo de la Porta es un poco anterior, este fue contemporáneo de Miguel Ángel, pero se barajan esas 2 posibilidades. La cuestión es cómo llega esta imagen aquí. Antiguamente estaba, bueno, antiguamente y ahora, sigue estando en el convento de las Capuchinas. Sabéis que el convento de las Capuchinas está en la calle de las Tendillas. Ese es un convento que es fundación de un arzobispo toledano, el cardenal Pascual de Aragón. Había sido virrey de Nápoles, había sido embajador ante la Santa Sede y era un hombre que pertenecía a una familia que era inmensamente rica y además eran amantes del arte. Entonces, bueno, trajeron muchas piezas, sobre todo de artistas napolitanos, que están depositadas en ese convento. Bueno, pues esta imagen es una donación del hermano del cardenal Pascual de Aragón al convento de las Capuchinas. Estaba en la iglesia, en una de las capillitas laterales, en un retablo magnífico de mármoles rojos y negros. A mí me encantaba, era un poco siniestra esa iglesia, pero a mí me encantan esas cosas así un poco oscuras, ¿no? Bueno, pues el Cristo es una maravilla. Os voy a poner otra imagen para que podáis ver lo que se ve mejor. Fijaos, es un Cristo muerto en la cruz. Os decía que me iban a despellejar los del Cristo de la Expiración, porque cuando cerraron el convento de las Capuchinas, la imagen que sigue procesionando en Semana Santa se trasladó al convento de Santo Domingo el Antiguo, que es desde donde sale ahora la procesión. Pero, tengo entendido que no es la imagen original, ¿vale? Es una copia la que procesiona. Lo que pasa es que la copia es prácticamente perfecta. Pero el original es una maravilla, es una imagen del siglo XVII y tiene una curiosidad, porque fijaos, es un Cristo muerto en la cruz. Es madera natural, no está policromado como otros y la expresión del rostro es muy dramática. Pero quiero que os fijéis sobre todo en la corona de espinas. Estamos acostumbrados a que todos los crucificados que tenemos en Toledo, todos los Cristos crucificados que tenemos en Toledo, llevan la corona de espinas, que es como una especie de diadema. Es la representación habitual. Sin embargo, fijaos, este lleva una especie de casquete y esto revela cierto conocimiento del artista por cómo eran realmente las torturas que aplicaban los romanos a los reos. Curiosamente, cuando se crucificaba a alguien y se le coronaba de espinas, esas coronas no eran esas diademas que vemos habitualmente, era una especie de casquete que se les metía. Era más bien una tiara, ¿no? Tipo tiara. Sí, pero como un casquete más bien. Y este es uno de los pocos Cristos que tienen este tipo de coronas. ¿Por qué os digo que revela ciertos conocimientos? Ya no solo de este tipo de torturas que aplicaban los romanos, que bueno, uno lo puede saber si lo estudia, pero es que había otras vías de conocimiento para este tipo de cosas. Sabéis que el culto a las reliquias durante los siglos XVI y XVII adquirió unas proporciones bíblicas, sobre todo en España con Felipe II, que coleccionaba, le encantaba. Bueno, pues aquí tenemos reliquias muy importantes. Esta os suena, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto es la sábana santa de Turín. Yo soy muy fan de estas cosas. Hace un par de años las Comendadoras de Santiago hicieron una pequeña exposición sobre la pasión en las Comendadoras, cómo viven ellas la Semana Santa. Bueno, en Comendadoras de Santiago hay una de las sábanas santas que se custodian en Toledo.
Bueno, en la sábana santa original, que es esta, hace tiempo se le hicieron miles de análisis, análisis polímicos, análisis forenses, el carbono 14, y se hizo también una especie de reproducción en 3D de la imagen que ahí aparece. Y entonces ahí vieron las heridas que presentaba este individuo y vieron que las heridas que tenía en la cabeza correspondían con ese tipo de corona, tipo casquete, que hemos visto en esta imagen. Por eso os digo que el artista conocía seguramente la sábana santa de Turín y la había estudiado. Porque es que este señor del que os hablaba antes es que trabajó en Milán durante muchos años. Y trabajaba en Milán y en Turín. Y ya se custodiaba allí la sábana santa cuando él estaba allí trabajando. O sea que seguramente algún tipo de conocimiento tenía que tener. Esta es la sábana santa que se encuentra actualmente allí, en Turín. Y esta de aquí es una de las que se guardan en Toledo. En Toledo llegó a haber 3 sábanas santas. La mejor conservada es esta, la que tienen las capuchinas. No se ve muy bien, obviamente no trata de ser la sábana santa real, pero esto es lo que se llamaban reliquias por contacto. El duque de Saboya era el dueño de la reliquia y el duque de Saboya tenía mucha relación con la casa real española. De hecho, una de las hijas de Felipe II estaba casada con uno de los duques de Saboya. Así que como él tenía la reliquia, bueno, pues hizo un montón de copias y las distribuyó por toda Europa. Aquí a España llegaron un montón y en Toledo, como os digo, tenemos 3. Esto dicen que son reliquias por contacto, es decir, se ponía la sábana santa, se cubría con un paño de seda al que se daba una solución química y eso hacía que la imagen se trasladara automáticamente al paño de seda. Una fotocopia. Exacto, tenemos el anverso y el reverso. No sabemos muy bien cómo lo hacían, pero los que han analizado este tipo de sábana santa han visto que esto no son pigmentos, es decir, no es pintura. Entonces, bueno, pues no sabemos muy bien cómo se hizo. Aquí tenemos el anverso y el reverso. Estas fotos obviamente no son de Angelote, de Ángel Martínez, son mías hechas con un móvil cutre y la calidad no es muy buena, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues nos sirven. Uy, madre mía, qué vergüenza, esta no sabía cuándo había puesto. Esto es el tratado de Sanchito. Esta era la que quería poner, es un poco desagradable. Antes os decía que en el convento de Santo Domingo el Real tenemos a 3 de los hijos de Pedro I el Cruel enterrados. Bueno, este es uno de ellos, este es el pequeño infante Don Sancho, para los amigos Sanchito. No sé si lo sabéis, pero es que en Toledo tenemos un montón de momias. El suelo de Toledo momificaba de manera natural los cuerpos y bueno, tenemos muchísimos. En Santo Domingo el Real, la más conocida es la momia de Sanchito, pero las comendadoras de Santiago tienen a doña Sancha Alfonso, la hermana de Fernando III el Santo. Luego tenemos a las 13 venerables en San Clemente, que son de mis favoritas, 13 monjas que aparecieron perfectamente amortajadas con el hábito y con un pergamino en la mano, que cuando lo desplegabas ponía: esta es la venerable madre Sor María de Jesús, abadesa de este convento entre tal fecha y tal fecha, y por eso lo de las 13 venerables. Y luego un montón de momias más que tenemos pues en las iglesias, la venerable María de Jesús, que es la que está en el convento de San José. Tenemos muchísimas, pero Sanchito como que es pues una de las más conocidas, porque le tiene como algo muy entrañable, las monjas. Una bonita. Sí, de hecho le llaman el Principito, no sé si esto lo sabéis, pero esto fue buenísimo, porque cuando fuimos a hacer las visitas solidarias, quien haya ido al convento de Santo Domingo el Real sabe que Sanchito lo tienen en una especie de altar lateral, con una puertecita, y cuando tú vas a misa y le dices a las monjas: ¿podemos ver a Sanchito? Y ella te dice: sí, venid, vamos a ver al Principito. Te abren la puerta, entonces tú te asomas y ahí está. Cuando hicimos las visitas solidarias, pues iban a pasar por allí más de 1000 personas. No era muy operativo que uno a uno se fueran pasando por delante y fuéramos abriendo. Entonces, bueno, pues estudiamos la posibilidad de sacarlo, colocarlo encima de una mesa en una de las naves laterales para que la gente lo pudiera ver. Siempre esto controlando que no se expusiera a condiciones adversas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vio todo el mundo y le sacaron muchísimas fotografías. Aquí lo tenéis ya un poco desmejorado a Sanchito, porque si os fijáis, lo que es el rostro conserva hasta el pelo, la oreja, hasta las pestañas, esto es increíble. El brazo está muy bien conservado, pero las piernas están más deterioradas. Es que parece ser que en 1906, cuando apareció Sanchito, apareció de una manera un tanto fortuita, porque se murió una de las abadesas del convento, hubo que enterrarla urgentemente, abrieron una tumba y se encontraron a Sanchito.
Entonces, como Sanchito ya estaba incorrupto y no olía, y era urgente enterrar a la monja, bueno, pues sacaron a Sanchito, enterraron a la monja y a Sanchito lo pusieron en el patio a la espera de habilitarle una nueva sepultura. Claro, le dio el sol y media cara se le deshizo y los pies y las piernas pues así que también. Pero luego se le volvió a enterrar y hasta 2006 pues no volvió a aparecer. Claro, en 2006 ya con la ley de patrimonio pues había que hacerle las pruebas forenses, había que meterle la urnita de metacrilato. Y ahora, bueno, pues lo tenemos así y se puede visitar. Pero bueno, otra de esas curiosidades de los conventos. ¿Tú te atreves a contar alguna anécdota? No, cuéntanos tú cómo murió este muchachín. Bueno, esto es como el Rosario de la Aurora acabó esto. Vosotros sabéis, el rey Alfonso XI de Castilla, sabéis que los matrimonios antiguamente eran una cuestión de Estado. Entonces el rey Alfonso XI, bueno, pues se casó con la hija del rey de Portugal y ese matrimonio, pues al ser un matrimonio de conveniencia, pues no era un matrimonio mal avenido. Ellos se casaron, tuvieron juntos al heredero, a la corona, el príncipe Pedro. Y el rey de quien estaba enamorado realmente... es que ya estoy con el salseo, Bueno, pues doña Leonor de Guzmán era su amante, ¿no? Y con ella, la reina y el príncipe vivían en Sevilla, en un palacio apartado, nadie se ocupó de la educación del joven príncipe ni del bienestar de la reina, y el rey vivía en el Palacio Real con su amante, doña Leonor de Guzmán, con la que estuvo un montón de años y con la que tuvo 11 hijos. 11 hijos. Bueno, los que hacían el papel de príncipes en la corte eran precisamente los hermanos bastardos del joven príncipe. Nadie lo esperaba, pero repentinamente el rey Alfonso X muere de peste. La epidemia de peste negra, bueno, pues muere el rey y la corona pasa automáticamente al legítimo heredero, que era el príncipe Pedro. Tenía 16 años, bueno, nadie lo había educado para ser príncipe, no era muy diplomático, dicen las malas lenguas que también tenía cierto trastorno. Y cuando llega a la corte, bueno, pues él ve que todo el mundo apoya a sus hermanastros, porque la madre había sido muy lista, los había ido casando con las hijas de las mejores familias castellanas para que luego el día de mañana tuvieran apoyos en la corte. Y entonces el rey Pedro, en vez de ganarse a los cortesanos ofreciendo prebendas o repartiendo algún tipo de privilegio, pues organizó una serie de asesinatos selectivos para que los cortesanos vieran las consecuencias de no apoyar al rey. Claro, esto provocó un efecto contrario al esperado, y es que los cortesanos apoyaron a los que conocían, que eran los hermanos bastardos del rey, y Enrique II, uno de ellos, decidió declararle la guerra al legítimo rey, a Pedro I. Se declaró una guerra civil que asola Castilla durante varios años, y en los campos de Montiel esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Al final, Enrique II, de Trastámara, asesina al legítimo rey, Pedro I, lo decapita y se corona rey de Castilla. Ese es el inicio de la dinastía de los Trastámara, aquí, a la que perteneció incluso la reina. ¿Quién le decapita? Enrique II. Sí, pero ¿quién va allí a ayudar? Ah, ¿quién va a ayudar? Vale, no le decapita, le pone la campanilla. Bueno, que yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Sí. Qué cinismo, ¿verdad? Se acercaba a que le iba a pagar. Sí, cuéntalo. No, tú, perdona. Bueno, aquí es que esto de contratar mercenarios en el extranjero siempre ha funcionado bien. Y este, bueno, pues contrató a los franceses. Entonces, uno de los caballeros que vinieron a apoyar a Enrique II de Trastámara, cuando vio que el combate iba demasiado igualado y que esto no había manera de ganarlo, pues cogió y le puso la zancadilla al rey Pedro I, y Pedro I se cayó al suelo, y entonces Enrique fue cuando aprovechó para matarlo. Luego, ¿quién le decapitó esto? No lo sé, esto no lo cuentan los cronistas, pero yo creo que fue el propio rey. Sí, el mismo, el hermano. Bueno, pues la cuestión es que de esa manera los Trastámara llegan a la corona de Castilla, pero es que el rey don Pedro ya tenía hijos. Tenía dos hijos varones, don Diego y don Sancho, que eran muy niños, uno tenía 5 años, otro tenía 3. Pues Enrique, para asegurarse de que sus sobrinitos no iban a reclamar el trono el día de mañana, pues decidió encerrarlos en una torre, en la fortaleza de Toro, en Zamora, y allí los tuvo encerrados de por vida. Las condiciones de vida eran terribles, pero fijaos, Sancho, que lo encerraron con 5 años, cuando cumplió los 7 había muerto de una neumonía. Y este fue el que mejor destino tuvo, porque Diego se tiró 55 años encerrado en la torre. Tanto uno como otro están enterrados en Santo Domingo el Real, porque su hermana era abadesa del convento, María de Castilla, y fue la que se los llevó allí a enterrar.
Madre mía, 1 hora de charleta y todavía... mira, ¿sabes qué es esto, Manolo? ¿Sabéis qué es esto? Esto es una foto secreta. Esto no lo habéis visto. Esto es la cripta del convento de Santo Domingo, de San Clemente. La cripta de San Clemente. Aquí en estos 2 cofres que tenéis aquí está lo que queda de las 13 venerables. Las 13 venerables aparecieron en uno de los muros del coro, en unas obras que se hicieron en el siglo XVIII, y decidieron trasladarlas a la sala capitular. Cuando el Consorcio de Toledo restauró la sala capitular, decidieron ponerlas en un sitio más discreto, y fue cuando las bajaron aquí. Como os digo, aquí está lo que queda de las 13 venerables. Esto es una zona de la clausura que no se visita, de hecho no os tendría ni que haber enseñado esta foto, pero bueno, para que veáis que todo convento tiene su cripta, os voy a poner esta, que esta sí que es visitable, porque es la cripta de las Concepcionistas. Espectacular, el convento de las Concepcionistas, y muy desconocido, este tenéis que ir a visitarlo. De las Concepcionistas, otra de las zonas de la clausura que no se ven. Estas son las pinturas que hay en el claustro. El claustro es uno de los más antiguos de Toledo. Sabemos que perteneció al antiguo convento franciscano que ahí hubo, y pintura mural tenemos muy poca. Pintura medieval mural hay poquísima. Pero esta es muy característica porque, fijaos, es como diferentes viñetas de la vida de Cristo. Esto es muy curioso, no sé si tengo alguna foto de detalle en la que se vea mejor. Sí, mirad, están organizadas por diferentes franjas. Desde aquí, desde el bautismo de Cristo, en el río Jordán, la entrada en Jerusalén, la última cena, el juicio ante el sumo sacerdote, tenemos muchísimas. Pero yo os he seleccionado aquí alguna, porque cuando te fijas en las pinturas con cierto detalle, fijaos la borriquita, ahora que vamos a celebrar el Domingo de Ramos. Tenemos aquí la entrada de Cristo en Jerusalén. Fijaos la borriquita en la que va entrando en Jerusalén. Parece una cebra, no parece, es una cebra. Pero si os fijáis, hay más detalles, porque debajo de la cebra tenemos aquí a una pequeña cría que está mamando. No se ve muy bien, pero aquí no sé si lo veis. Está. Y aquí está Cristo entrando en Jerusalén, aquí están las palmas, aquí hay un hombre que está poniendo unos mantos en el suelo para que no lo toque, para que pueda pasar por encima de ese suelo cubierto. Fijaos en esta pequeña fortaleza. Yo no sé si habéis visto los grabados que hay en los manuscritos medievales de la catedral, en las actas conciliares, los concilios, cuando se representa la Basílica Pretoriense de San Pedro y San Pablo, por ejemplo. Es el mismo tipo de imagen. Otra muy curiosa es esta que tenéis aquí. Es la última cena, ¿vale? Aquí esto que tenemos es la mesa, los panes, el pescado. Pero aquí tenéis a los apóstoles. Muchos de ellos tienen nimbo. Pero este que tenemos aquí, que lleva una capucha, que lo han pintado con unas narizotas así de grandes, y que tiene las manos así, como en un gesto como muy avaro, con un montón de monedas, este es Judas. Este es Judas. O sea que aquí el artista hizo justicia, ¿vale? Le puso ahí con las monedas, le pintó más feo que a ninguno y encima no le puso, por supuesto, nimbo de santidad. A ver, y esta de aquí, este es el prendimiento. Sí, tenemos el prendimiento aquí con el juicio de, o sea, el beso de Judas, el beso de la traición. Y aquí tenemos otra escena que es el momento en el que está delante del sumo sacerdote y le dicen de qué se le acusa. Fijaos en el detalle de que al sumo sacerdote la túnica se la está mordisqueando un perrete con unas manchitas que se le ve ahí. Bueno, pues este tipo de detalles en la pintura medieval a mí me resultan curiosísimos, porque es que estás en un convento de clausura donde supuestamente nadie lo iba a ver, pero el gusto por el detalle es que es increíble. Y luego, bueno, pues aquí estas son un poquito posteriores, la estigmatización de San Francisco de Asís, y aquí tenemos el sacrificio de Isaac y una imagen muy curiosa, que es esta, donde aparece un arzobispo y aparecen 2 reyes. Este de aquí sabemos que es uno de los reyes de Castilla, porque tenemos aquí el escudo. También sabemos que es uno de los que participan en las cruzadas, porque aquí tenéis un escudo con la cruz de San Miguel, que era la que traían los cruzados. Y aquí tenéis las espadas de estos 2 reyes. El que está a la derecha está muy perdido por las humedades, y el que tenéis a la izquierda es el, como os digo, rey de Castilla. Podrían ser el rey de Castilla y el rey de Aragón, en una tregua que firmaron, porque si os fijáis, el que está mediando es el arzobispo de Toledo, un hombre muy poderoso.
poderoso que además solía ejercer una función política importante. Y las espadas, si os dais cuenta que están apoyadas las dos, están con el filo y la punta hacia abajo, en señal de armisticio. O sea que este convento, que estuvo muy vinculado al rey Alfonso X el Sabio y a sus descendientes, no, no es Alfonso. En el libro os cuento quién es. Esto no lo voy a contar ahora para que compréis el libro y lo veáis. Pero esto es una primicia mundial, ¿eh? Esto no lo había contado nadie, esto lo cuento yo en el libro, así que no lo voy a explicar. Pero fijaos, o sea, los conventos son también una crónica de nuestra historia, de la historia de Castilla. Por eso no podemos hacer que este patrimonio se pierda, es esencial conservarlo, porque es una crónica en imágenes de toda nuestra historia. Bueno, mirad qué maravilla, estos sepulcros mudéjares, de los más antiguos que hay en Toledo. Aquí los apaños que hacen para que las palomas no destruyan. Pero bueno, son cosas que me llaman la atención, ¿no? Cuando yo visito estos conventos y las clausuras. Aquí cuando hicieron una capilla de acceso desde la iglesia al claustro, pues se cargaron uno de los mejores sepulcros que hay en Toledo. Pero bueno, no había leyes de patrimonio, allá por el siglo XV. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y esto es una curiosidad que tienen también Manolo, que no me sale la orden. Las concepcionistas. Las concepcionistas. Esta de aquí es Santa Beatriz de Silva. Las concepcionistas tienen un hábito muy característico, que es de color blanco y azul, los colores de la Inmaculada, porque el dogma de la Inmaculada siempre estuvo muy vinculado a Toledo. Y el hábito de las concepcionistas es así porque Santa Beatriz de Silva las funda en Toledo, pero antes de fundar su orden en Toledo es que tuvo un incidente con la madre de la reina Isabel la Católica. Santa Beatriz de Silva era una de las damas de compañía de Isabel de Portugal. La reina Isabel de Portugal, la madre de Isabel la Católica, cuando viene a casarse con Juan II, la corte se encontraba en Tordesillas y Beatriz de Silva era una muchacha de la nobleza portuguesa que viene con ella, tenía 22 años y era una de las mujeres más hermosas de su tiempo. Era tan guapa que despertaba muchísimas envidias y entonces no solo las damas de la corte la tenían envidia, sino que los caballeros también la cogieron en revista porque era una mujer que no tenía aspiraciones de casarse. Ella no quería casarse, era una mujer bastante independiente, con cierta inclinación religiosa, aunque no tenía planteado ser monja. Pero ella decía que no quería casarse. Y claro, entre los caballeros rechazados y las mujeres que la veían con envidia, bueno, pues todo el mundo la tenía entre ceja y ceja, incluida la reina. Entonces decía que Juan II le dedicaba demasiadas atenciones y en un arranque de celos, la madre de Isabel la Católica, que decían que ya daba muestras de poca cordura, decidió encerrarla en un cofre. Y la tuvo encerrada 3 días, sin comida, sin agua, sin decirle a nadie dónde estaba. Su tío se volvió loca buscándola por toda la corte en Tordesillas y finalmente la encontró encerrada en este cofre. Mientras estaba encerrada en ese cofre, Santa Beatriz, bueno, pues tuvo una visión de la Inmaculada, una visión de la Virgen, y le dijo: Beatriz, si me sacas en bien de este trance, yo prometo consagrarte mi virginidad. Y su tío la encontró y la sacó de ahí. En cuanto salió del cofre, decidió poner pies en polvorosa, venirse a Toledo, y aquí estuvo durante más de 40 años viviendo en el convento de Santo Domingo el Real, y aquí con ayuda de Isabel la Católica, que la tenía a gran aprecio, pues fue cuando fue concibiendo ella la idea de constituir una nueva orden, fundar una nueva orden. Así que en Toledo, Santa Beatriz de Silva funda la Orden de las Concepcionistas, la casa madre es la que tenemos aquí, y el hábito de ellas pues es en honor a la Virgen, a la Inmaculada, de estos colores. El cofre, que estaba en el convento de Tordesillas, ahora lo tienen aquí, las concepcionistas, y lo tienen en el claustro alto, lo tienen como si fuera oro en pan. Así que, bueno, es una de las cosas que tienen ahí. Y aquí también tienen otra cosa, seguimos con el salseo, seguimos para bingo, porque en el coro bajo de las concepcionistas tenemos este retablo, este tampoco aparece en el libro y por eso lo he puesto aquí. Aquí tenéis a Santa Beatriz de Silva, con todas las monjitas, y aquí una de las benefactoras del convento. Esta señora que tenemos aquí es doña Magdalena Porcia de Marín y Lugo. Ahí es nada, el nombre. La princesa de Ascoli, así es como se llama, la princesa de Ascoli. Sabéis que en el siglo XVI era muy habitual que mujeres de alcurnia, bueno, pues tras quedar viudas, para poner a salvo su reputación de las malas lenguas,
se recogieran a vivir en los conventos como pisaderas. Ellas no hacían votos, pero bueno, convivían con las monjas, a veces tenían alguna de sus hijas allí, como religiosas, y se recogían allí a vivir. Bueno, pues a veces estas mujeres tienen unas historias de vida detrás y una serie de cotilleos que no me resisto a contaros. La princesa de Ascoli, Magdalena Porcia de Marín y Lugo, estaba casada con un hijo natural de Felipe II. Un hijo natural es un hijo fuera del matrimonio. Y este Felipe II, bueno, pues se casó 4 veces a lo largo de su vida, enterró a 4 mujeres, a 8 hijos. El pobre hombre se pasó la vida de luto. Pero entre mujer y mujer le daba tiempo a tener ciertas aventuras. Así que cuando se quedó viudo de su esposa inglesa, que era su tía, por cierto, se vino a España. Mientras venía su esposa, su nueva esposa, Isabel de Valois, bueno, pues aquí conoció a doña Eufrasia de Guzmán, que era dama de una de sus hermanas, ¿no? de doña Juana. Entonces se enamora de ella apasionadamente, tienen un romance, están juntos durante 5 años, y doña Eufrasia, al cabo de 5 años, sale embarazada. Claro, ¿qué se hacía en este caso para tapar el escándalo? Bueno, pues le vamos a buscar un matrimonio conveniente, con algún cortesano que no ponga muchos impedimentos, le damos una buena dote, y así, bueno, pues la alejamos de la corte. Así es como la casan con el príncipe de Ascoli, a doña Magdalena, no, a la Eufrasia de Guzmán, a la suegra de esta señora. Entonces la casan con el príncipe de Ascoli en una de las campañas militares, muere antes de que ella dé a luz, el matrimonio le duró 4 meses, como mucho, pero el hijo que nació pues heredó el título de príncipe de Ascoli, y ese, hijo de Felipe II, es el que estaba casado aquí con nuestra doña Magdalena Porcia. Tuvieron una familia bastante numerosa, él era militar, murió también en una campaña en Italia, en Nápoles, pero su hija era religiosa en este convento, por eso la madre quiso estar cerca de su hija y se fue a vivir aquí con las concepcionistas. Y muchas de las obras de arte que podemos ver en la iglesia fueron patrocinadas por esta mujer, así que era una gran mecenas del arte. Pero como veis, no falta cotilleo en ninguno de los conventos toledanos. La vida era muy diferente. Bueno, esta es una imagen nocturna de Santo Domingo. Este es el convento de las Comendadoras de Santiago. Sabéis que era parte del antiguo convento de Santo Domingo el Real. Y bueno, esto es una de las cosas que he descubierto en el convento de las Comendadoras, porque cuando uno va lo que ve es el claustro, ¿verdad, Manolo? Pero, cuando haces confianza con ellas y te enseñan el coro, por ejemplo, pues tú te das cuenta de que a veces los alfarjes, que son estas cubiertas de madera, que hay en muchos refectorios o en muchas salas capitulares, pues tienen cosas realmente curiosas. Mirad, esto es un detalle. Aquí veis un montón de imágenes florales, a veces aparecen las azucenas, recuerdo de la virginidad de las mujeres que allí viven. También aparece el monograma de Cristo, aparecen otro tipo de imágenes religiosas, aparecen incluso escudos familiares de las mujeres que allí vivían o de los patrocinadores de estas obras, de los grandes mecenas, pero de vez en cuando también hay sorpresas. Esto, cuando el tiempo lo arruina, la solución más barata para las monjas, que no entendían mucho de arte ya en el siglo XIX o a principios del siglo XX, era pintarlo. Le damos una capa de titan luz, negro o marrón, y lo dejamos limpio, por lo menos. Estas pinturas estuvieron cubiertas muchísimo tiempo, pero en los años 70, cuando se cumple el 750 aniversario de la Orden de las Comendadoras de Santiago, pues reciben aquí a una delegación y dicen, esto hay que adecentarlo un poco. Entonces pintan el alfarje y la pintura se empieza a descascarillar y se empieza a caer. Y entonces ven que hay algo debajo. Entonces ahí se suben las monjitas, que hay aquí, parece que hay unas imágenes, y descubren esto. Piden presupuesto a Bellas Artes para que le restaure la obra y le dice, esto vamos a tardar en hacerlo 6 meses. Y dicen las monjas, imposible, 4 semanas tenemos aquí a la delegación, esto tiene que estar hecho para entonces. Y ellos dicen, no, es que tienen que venir los técnicos de patrimonio, tienen que verlo. Y dicen las monjas, ustedes dejen montado el andamio, ya nos ocupamos nosotros. Ahí se suben las monjas al andamio, sin medidas de seguridad y sin nada, y con un cubito y una esponja se dedican a limpiarlo y sacan esto. Esto lo sacaron ellas. Y al sacarlo, fijaos lo que aparece. Eso me lo contó a mí Sor Lucía también. Sor Lucía fue la que me lo contó. Fijaos lo que aparece no me sale ahora cómo se llaman. Unicornio.
Sí, no, el unicornio sí. No, digo, esto es, mirad, El alfarje. están aquí. ¿Veis estas piezas en las que apoyan las vigas? Bueno, pues aquí en estos canecillos, en la parte de abajo, es donde están esas imágenes. Fijaos, porque esto se hizo ex profeso para el convento, quiero decir, no es una casa profana que se utilizara posteriormente como el convento, como con las agustinas. Esto se hizo ex profeso para el convento, pero fijaos qué imágenes más curiosas. Tenemos un unicornio, que esta es mi favorita, es preciosa la imagen. Tenemos una dama negra, digo yo, esto no era muy habitual de ver en un Toledo en el siglo XV, pero bueno, una dama negra, con los ojos casi amarillos, curiosísima. Fijaos esto es un centauro, esta está peor conservada, pero es un hombre, tenemos aquí el cuerpo de hombre y el caballo, las patas de los cuartos traseros del caballo, y está sujetando un arco, es como un centauro. Bueno, es como el símbolo de Sagitario, ¿verdad? Sí. Tampoco tenemos una idea clara de si tenían un programa iconográfico determinado que siguiera algo, porque nos falta la mitad del alfarje, ahora os contaré por qué. Un diablo, que me encanta, este fue el que me enseñó Sor Lucía, el primero. Dice, el primero que sacamos fue el diablo. Y dice, nos ponemos a limpiarlo y dice, ¿quién es este tío tan feo? Yo de verdad que cuando te cuentan las monjas esto con este vocabulario, yo es que me parto con ellas, porque dices, qué poco pío esto, que ¿quién es este tío tan feo? Pero bueno. Pero a veces se asustan. Claro, pero lo ven y es un diablo, y luego fijaos, este es buenísimo, es un salvaje peludo. Esto está a las puertas de la Catedral de Ávila, están, y también en algunos otros monumentos, pero es un hombre que tiene la cabeza normal de hombre, pero luego lleva todo el cuerpo cubierto de pelo y va como con una especie de porra. Pues todos estos personajes pertenecen al mundo de lo simbólico. El mundo medieval es profundamente simbólico. Y todo este tipo de elementos se sacan de fábulas, de los bestiarios, también algunos animales. No he podido poneros aquí todas las que hay porque sería imposible, pero creemos que todas ellas transmiten también un mensaje poco religioso en este caso para estar en un convento, pero bueno, es algo característico. Las comendadoras de Santiago llegaron aquí a esta parte en el año 1936, ¿vale? 35, en vísperas de la Guerra Civil. Ellas habían estado durante muchos años, durante 5 siglos, en el convento de Santa Fe. En el año 35 quedaban pocas monjas, las condiciones económicas eran duras, lo que hacen es venderle el convento de Santa Fe al Banco de España. Entonces ellas, con el dinero, compran un pequeño fragmento del convento de Santo Domingo el Real. Era un convento gigantesco, no utilizaban una parte que coincidía con un claustro, el claustro de la Mona, que es el que tienen ellas ahora, la antigua sala capitular y el antiguo refectorio. Bueno, pues en lo que era el antiguo refectorio, que era donde estaba este alfarje, ellas, como eran una comunidad pequeña, hicieron 2 partes, con un trocito hicieron el coro, pero aquí a través de la puerta y las rejas del coro veis que se ve algo detrás. Ese algo que se ve detrás es la iglesia que ellas utilizan. Creo que os he puesto por aquí alguna de esas imágenes de la iglesia. Mirad. De hecho, aquí tenéis el púlpito de la lectora. Sabéis que cuando las monjas van al refectorio, la comida es en silencio y una de ellas lee desde aquí. Bueno, cuando tú te fijas en los santos, son todos santos dominicos, no son santos de la orden de las comendadoras. El retablo antiguo, las imágenes, las tuvieron que vender, las tenemos dispersas por toda la provincia de Toledo, pero aquí el que les hizo la obra, en los años 30, 40, pues fue un poco jeta, tengo que decir, porque antiguamente los controles no eran los que tenemos ahora. Sabéis que desde el año 85, con la Ley de Patrimonio, somos muy cuidadosos con las obras que se hacen, en la documentación de este tipo de obras, en el control a pie de obra para que no haya expolio. En los años 30-40 esto era como derribos áreas, vamos, todo lo que podían arrastraban con ello. Capiteles, columnas, retablos, imágenes. Bueno, pues aquí lo que hizo el constructor fue hacerles un proyecto en el que la iglesia, como antiguamente era un refectorio, bueno, pues la altura del techo no era la adecuada para poder encajar un retablo. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Les dijo a las monjas, no os preocupéis, os desmontamos el alfarje, elevamos la altura para que podáis poner un retablo y luego os lo volvemos a montar. Bueno, os lo volvemos a montar, nunca más se supo de ese alfarje, que me ha dicho alguien,
que está en uno de los cigarrales de Toledo, ¿vale? Y les hizo de carpintería nueva toda la parte de la cubierta de la iglesia. Es decir, que le robaron a las monjas la mitad de un alfarje del siglo XV. Y un órgano también, ¿no? Y un órgano. Luego, bueno, también el retablo y demás, eso se vendió, eso lo sabemos y sabemos incluso dónde está, pero lo del alfarje es muy fuerte. O sea, ¿qué clase de persona es capaz de robarle a unas monjas? O sea, que me parece tremendo. Entonces, como has dicho, tú no habías leído nada. Claro, pero vamos a ver, pero es que hay que tener poca vergüenza, ¿no? Para eso. Entraban a Aquí el que no corre vuela. ¿Y eso no se puede reclamar? No, ya no. Una vez vendido. Una vez que pasa a manos de una tercera persona, no hay posibilidad de reclamar nada. Entonces, ¿qué hacía la gente? Lo compraba y lo ponía a nombre de una tercera persona, con lo cual ya es ¿Y imposible ya han reclamarlo. pasado cuántos años? Pues desde 1939, pues imagínate, No, ya reclaman nada. imposible. Eso ya siempre ha pasado. Aunque son 10 años, me parece. Es una pena. Tú, Laura, que estás pasando 10 años y ya no se puede. Pues ya te lo ponen Ya difícil. Con 10 años ya te lo pones difícil. Bueno, otro claustro precioso, uno de mis sitios favoritos de Toledo, Santa Clara. Santa Clara, sabéis los que me conocéis que este convento le visito muy a menudo. De hecho, yo si tuviera que ser mujer en algún convento me iba aquí. Aquí me dijeron las clarisas que si había 4 monjas lo reabrían. Me lo estoy planteando. Fijaos el patio de los naranjos. Bueno, esto es antes de Filomena, porque el naranjo se lo llevó por delante la Filomena. Pero este naranjo es que era como los árboles de pínico porque estaba injertado, entonces daba naranjas y limones. Daban las dos cosas. Bueno, pues en este convento, aquí tenéis uno de los salones que hay detrás de esas yeserías magníficas, detrás de esta puerta que tenéis aquí. Las monjas habilitaron una pequeña sala capitular que cuando se fueron, pues decidieron colocar un pequeño museo con algunas de sus piezas. Piezas raras de los conventos toledanos que me encantan. Mirad esta. Aquí tenéis a San Francisco de Asís. Es una pieza anónima, no sabemos quién es el autor. Pero le tenéis así recostado en una postura un tanto casual, como yo digo. Fijaos que justo en el centro hay una especie de copa, una especie de cáliz que recoge la sangre que emana de las heridas de Cristo crucificado. La sangre se recoge en este receptáculo, en la copa. Y aquí veis que hay unos angelitos, unas cabecitas de angelitos, que están escupiendo la sangre que está en ese receptáculo, y la sangre va a parar a los lugares en los que a San Francisco de Asís le salen los estigmas, ¿vale? Más allá todavía, de cada estigma le nace una azucena, el símbolo de la virginidad y de la pureza. Y de cada una de las azucenas, pues un santo de la orden franciscana, ¿vale? ¿Quién da más? Tenéis aquí a Santa Clara. Santa Clara se le identifica siempre porque va con la custodia en la mano. Aquí tenéis a San Bernardino de Siena. Este de aquí es San Antonio, con el niño siempre se le reconoce bien. Y este de aquí, que es un rey, es San Luis de Francia, ¿vale? Que también pertenece a la orden terciaria franciscana. Este de aquí siempre me olvido de cómo se llama, no sé quién es. ¿Tú sabes quién es? ¿San Buenaventura? No tengo ni idea. Este se me olvida siempre, pero bueno, la cuestión es que ¿qué clase de artista en el siglo XVI-XVII es capaz de concebir una imagen como esta? O sea, es que yo en los conventos me encontrado imágenes muy raras, tengo que decir, pero esta es una de mis favoritas. No sé a vosotros qué os parece, pero desde luego como artista este hombre no tenía precio. Seguramente fuera incluso un franciscano el que lo hizo, porque era muy habitual que este tipo de artistas pertenecieran incluso a la propia orden. A nosotros nos parece una representación bastante curiosa a día de hoy, pero es cierto, tenéis que interpretarlo bajo la óptica del siglo XVI. Así que bueno, esto no deja de ser curioso. Hoy este otro, este es buenísimo. ¿Sabes dónde está este, Manolo? Santa Clara. Santa Clara. Este Santa Clara es otra de las pocas pinturas góticas que tenemos en Toledo. Y además esto es un ejemplo de pintura mural que es otra crónica de la historia. Aquí tenemos a las hijas del rey Enrique II de Trastámara. ¿Os acordáis del cotillo que os he contado? Del tío de Sanchito. Bueno, pues el tío de Sanchito mete a 2 de sus hijas aquí en el convento de Santa Clara, son las llamadas infantas abadesas, infantas de Castilla, que van a llevar una dote excepcional que va a permitir que se construya de nueva planta la mitad del convento, es decir, la iglesia, el coro, el claustro y buena parte de la clausura. Bueno, pues las 2 infantas abadesas las tenéis retratadas aquí, debajo de San Miguel, rezando con un librito, así en una postura propia de religiosas.
Pero es que luego, si os fijáis, también las tenemos aquí en el platito de la balanza de San Miguel, que es el que pesa las almas. A ver quién es mejor, una u otra. Claro, aquí como habían financiado la construcción de un convento, no las vamos a condenar eternamente, ¿no? Entonces la balanza está perfectamente equilibrada en el juicio divino. Pero es muy significativo. Aquí también os podría contar muchas historias acerca de una de las infantas abadesas, Isabel, que esta antes de monja había sido un poco díscola y se había fugado con uno de los guerreros de la corte de su padre, don Gonzalo Núñez de Guzmán, uno de los mejores guerreros de su tiempo. Bueno, pues Isabel no quería ser monja, pero el padre decía que esa línea, como era una línea bastarda de descendencia, tenía que extinguirla, y aquí la única posibilidad era meter a la hija en un convento y que no se reprodujera. Así que ella, que estaba enamorada de don Gonzalo, decide fugarse con don Gonzalo, se casan, incluso tienen algún hijo, y el padre, que monta en cólera, sale detrás de ellos y los captura. A don Gonzalo lo meten en la cárcel 9 años, los comulgan, a ella la meten en el convento, la pobre está de 40 años. Don Gonzalo al final tuvo suerte y don Enrique de Trastámara decía: no puedo prescindir del mejor de mis guerreros, así que vamos a volver a admitirle en el seno de la iglesia y que siga siendo guerrero, pero que sea monje. Entonces, bueno, esto en las cruzadas no estaba mal, en la reconquista de España tampoco. Decía: este va a ser monje guerrero, le vamos a meter en la orden de Calatrava, y ahí este hombre llegó a ser gran maestre de la orden de Calatrava. O sea que, bueno, al final encontró pues su destino, pero la pobre Isabel, 40 años ahí metida sin querer ser monja. Esto tenía el cielo ganado, ¿eh? Una monja coronada. Esto es un cuadro rarísimo. San Clemente. Cuando entras en la sala capitular tenemos este cuadro. Este tipo de género no es habitual en España, pero sí es muy habitual en los conventos del Nuevo Mundo. Y es que cuando una chica quería ser monja, después de hacer el noviciado, el postulantado, el noviciado, etc., cuando tomaba los hábitos, esto era una gran fiesta. Y entonces la monja, el día de sus votos solemnes, era cuando se le colocaba el velo negro, es decir, hacía los votos definitivos. Bueno, pues era una gran fiesta, y entonces la coronaban con flores. Actualmente el lenguaje de las flores ya no lo entendemos, pero es que antiguamente cada flor pues simbolizaba una cosa. Las azucenas la pureza, el azahar la virginidad, hay muchísimas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que simbolizan todas las flores que llevan en la corona. También vemos flores en la vela, porque cuando una monja tomaba los votos definitivos, hacía los votos definitivos y se le ponía el velo, en la ceremonia se le encendía una vela en señal de esa nueva alma que ganaba el convento. Era todo muy simbólico. Y fijaos que también lleva una imagen del niño Jesús. Muchos conventos de Toledo tienen colecciones increíbles de niños Jesús o de crucifijos, porque era el regalo que se les permitía llevar a la clausura y que normalmente hacían los padres. En el convento de Santa Clara hay una colección increíble de niños Jesús, o en el convento de las Agustinas de crucifijos. O sea que... Los vestían de curas, de resucitados, de niños. Es verdad, esto es buenísimo, porque es que luego las monjas les hacían el actuar, lo bordaban ellas. Y los tiene vestidos de obispillo, los tiene vestidos de pastorcitos, de monaguillos, de todo. Sí, eran muy creativas, ¿eh? Era su juguete. Una de las cabezas degolladas de San Juan Bautista, tenemos varias en los conventos de Toledo, pero esta es espectacular, esta es de Pedro de Mena. Imaginaos esto en un convento, cuando no había luz eléctrica y pasaba por ahí con esto iluminado, a la luz de las velas, era terrorífico. Pero bueno, es una imagen, como os digo, atribuida a Pedro de Mena y es excepcional, pero eso en las clausuras toledanas hay varias. Algunas están dentro y no se pueden ver, pero estas, las monjas de Santo Domingo el Antiguo, lo tienen expuesto. Esto es una maravilla maravillosa. Es una vanita. Esta no me pude resistirla, el editor se la tuvo que comer con patatas. La tuvimos que poner en el libro, porque esta está en el convento de las Agustinas, que el convento de las Agustinas tiene obras realmente extrañas. Ahora os enseñaré alguna otra. Pero estas eran las llamadas vanitas. En el barroco estaba muy de moda esto de las meditaciones ante la muerte. El memento mori, el recuerda que vas a morir. A veces las muchachas no ingresaban del todo convencidas en los conventos. Muchas ingresaban ahí porque no querían casarse o porque los padres, bueno, pues no tenían una dote considerable como para casar a todas sus hijas.
Y algunas, pues oye, no te iba a decir que entrasen obligadas, pero casi. Y muchas de ellas se replanteaban su futuro en las clausuras y decían, pero ¿qué hacemos nosotras aquí, perdiendo nuestra juventud? Y entonces este tipo de cuadros tenían una función muy interesante, que era el hacerles recordar que al final de la vida ni la belleza, ni las riquezas, ni las comodidades de la vida iban a servir para nada, porque la belleza y la juventud eran flor de un día. Y aquí lo único que valía era Dios, que es la única verdad verdadera para ellas. Entonces, fijaos, aquí la representación es muy gráfica. De cuello para arriba tenemos a una joven doncella en la flor de la vida, pero de hábito para abajo, o sea, de capa para abajo, lo que tenemos es un esqueleto. Entonces, el mensaje que trataban de darles a estas muchachas era que no se dejaran llevar por los placeres de la vida, o por lo material, o por lo que no tenía que ver con la profundidad espiritual, porque al final eso lo único que iba a hacer era condenar su alma. O sea que al final el mejor sitio en el que podían estar para no condenarse era el convento. En el convento estaban más cerca de Dios, y por eso la muchacha está agarrando con ese brazo de esqueleto la base de la cruz. Aquí Sor Ángeles, que era muy dicharachera, me contó que esto era una de las imágenes que entraban en el convento, y el título que tiene es Visiones de Don Miguel de Mañara. Don Miguel de Mañara es el de la Cofradía de la Santa Caridad en Sevilla, que tiene unos cuadros también increíbles, pero bueno, la cuestión es que la obra no está documentada, pero estas son obras muy características en el barroco. No quiero aburrir mucho, pero no me puedo resistir tampoco a poneros esta imagen. Mirad, esta, cuando las monjas te la enseñan, que a mí me la enseñaron porque, bueno, porque me quieren mucho, pero estas imágenes no están expuestas. El Concilio de Trento estipuló que las imágenes religiosas tenían que transmitir los misterios de la fe de una manera clara y que no diera lugar a interpretaciones raras. Bueno, hay algunos misterios de la fe que son muy complicados de entender, como por ejemplo el misterio de la Santísima Trinidad. 3 personas, un solo Dios. ¿Cómo haces tú que la gente llana entienda esto? Bueno, pues aquí se pusieron de moda en los siglos XV y XVI este tipo de representaciones que luego el Concilio de Trento consideró heréticas. Fijaos que tenemos una imagen de Dios o de Cristo, ¿vale? Pero que tiene 3 caras. Tiene 3 caras, una que mira al pasado, otra al presente y otra al futuro. Me recuerda mucho a esas imágenes del mundo clásico, del dios Pan, el dios bifronte, ¿no? Pero es una persona con 3 cabezas. Bueno, intentan explicar la Trinidad. Y luego fijaos que está sosteniendo un triángulo en el que hay 3 círculos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esos triángulos se unen por estas bandas en las que pone el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero luego de cada uno de ellos sale otra banda que te dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Bueno, complicado de entender. Pero bueno, la cuestión es que con lo que el Concilio de Trento no transigía es que este tipo de imágenes guardaban demasiada similitud con las imágenes que se podían ver en los libros de alquimia o en otras obras de carácter esotérico. Bueno, pues conservar esta obra en un convento de Toledo es una auténtica maravilla, porque prácticamente todas ellas fueron condenadas a la hoguera, se quemaron muchas de ellas. Pero en los conventos de Toledo nos encontramos estas cosas, está muy deteriorada. Yo les he dicho a las monjitas que lo restauren porque esto tiene un valor, o sea, quizás no artístico, porque el autor no es que sea un gran maestro, pero por lo residual de este tipo de obras, por las pocas que quedan, esto hay que conservarlo. Mirad, aquí tenéis otra imagen. Bueno, yo tengo que decir una cosa. En la catedral también hay esto, pero en piedra tallado. Sí. Sí. Manolo, tráigame la Es una primicia. en En la parte, en la capilla mayor, claro que va a ir. En la parte de la capilla mayor, Sí. al lado de la epístola y al lado del Evangelio, idéntico a eso lo hay. Me muero, ¿en serio? ¿En Esto lo he serio? visto yo. Sí, sí. No es un- Habéis tomado nota, ¿no? Mañana todos a verlo. Bueno, ya no os quiero aburrir mucho porque yo me vengo arriba con estas cosas y tenemos que irnos a casa, que llevamos 1 hora y media aquí. Otra de esas imágenes raras que guardan los conventos de Toledo, Jerónimas de San Pablo. Está muy mal restaurada la imagen, pero la conservamos.
El Concilio de Trento también proscribió este tipo de imágenes. Lo que tenéis aquí es la Virgen de la O, la Virgen del Parto. Es una de esas vírgenes que están en cinta, que en pintura a lo mejor no son tan escandalosas, pero es que las esculturas son un poco raras, porque si os fijáis, la Virgen tiene una especie de ventanita en el vientre, a través de la cual estáis viendo al niño Jesús. La primera ecografía. Esto es la primera ecografía de la historia, sí señora. Mirad, aquí se ve todavía mejor. Además, la fiesta de la Virgen de la O se instituyó aquí, en uno de los concilios visigodos, o sea, es una fiesta muy toledana. Es curioso que una de las poquísimas imágenes que han sobrevivido en España de estas características la tengamos aquí en el convento de las Jerónimas, que además es el primer convento de la orden de Jerónimas y el primer convento femenino de la orden que tenemos. Así que bueno, pues veis que tenemos primicias. Sí, en el libro se ve muy bien esa imagen. Y yo creo que ya no voy a poner ninguna más. Bueno, reliquias, temas reliquias, un mundo aparte, no voy a entrar en ello, pero aquí tenéis la espada con la que decapitaron a San Pablo. Bueno, esa es una réplica porque en el año 36 la perdimos, pero también interesantísimo el capítulo de las reliquias que tenemos en Toledo. Tenemos de todo. En la catedral, que os cuente Manolo, lo que hay en el Ochavo. Bueno, muchísimo, pero tienes que hablar tú, que es tu libro. Madre mía, ¿Has venido a hablar de tu libro? que fuera para Bueno, y os voy a poner otra que es un poco desagradable, ya os advierto, pero es que es rara, rarísima, y esta os aseguro que no la habéis visto, porque esta está en la clausura de las Gaitanas. Es una monja en su lecho de muerte. Y fijaos que tiene una cruz de las que se expusieron en la exposición que pusieron de su cruz nuestra guía. Es una monja en su lecho de muerte, aunque esta pintura no es muy antigua, es del siglo XX, porque en el convento de las Gaitanas hay una monja cuya historia es muy desconocida, que es la Madre Cándida, está en proceso de beatificación. Esta es una de las monjas que tienen el don de la ubicuidad, es decir, podía estar en dos sitios distintos a la vez. Lo mismo estaba rezando vísperas en el coro del convento que estaba en el norte de África, en Marruecos, curando soldados de la guerra del Rif. Bueno, pues un soldado toledano que sobrevivió a la catástrofe de Anual, al volver por aquí, visitando el convento de las Gaitanas, asistiendo a misa, consiguió ver a una de las monjas sin velo en el coro y resulta que reconoció en ella a la enfermera que allí lo cuidaba. Y cuando murió, porque murió relativamente joven, en olor de santidad y demás, bueno, pues decidieron retratarla en su lecho de muerte. De hecho, si os fijáis, esto de aquí es el ataúd. Como curiosidad os diré que tanto este crucifijo como estos dos candelabros están todavía en el convento y los utilizan habitualmente. O sea que son, los retratos post-mortem son un poco desagradables para nosotros, pero no dejan de ser un testimonio extraño dentro de las clausuras. Esto ha tratado de ser, os voy a poner otra más agradable para terminar, pero ha tratado de ser pues una pequeña exposición en la que, aparte de comentaros la idea del libro, pues pudierais ver lo que todavía hay detrás. Es decir, lo que hay en el libro es una pequeña parte de lo que estos conventos atesoran, pero todavía hay mucho más que descubrir. No voy a decir que os metáis a monjas de clausura para ver lo que hay dentro de los conventos, pero oye, que sabéis que yo sigo haciendo visitas a los conventos, aparte del libro que tiene su donativo correspondiente. Cuando yo organizo visitas a los conventos, también dejamos el donativo y a veces, bueno, pues se puede estudiar que las monjas te saquen a la zona que vas a visitar alguna de estas obras. Así que si os animáis a conocer los conventos, pues ya sabéis, tenéis mi número de teléfono y si no yo os lo doy, ahora os doy una tarjeta a cada uno. Me mandáis un mensaje y yo os incluyo en la lista para que podáis venir a visitar estas maravillas, porque si bonito es ver el libro y ver estas fotos, más bonito es conocerlo. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos por haber venido y compartir este ratito conmigo. Que se lo dije ayer, Sí. Que no ha encontrado fotos, ¿verdad? No he encontrado foto buena y además... Es la mejor Inmaculada de Toledo. Sí. Pertenece a las Menitas. A las Menitas, está cerrada, ya saben, hace unos años se cerró.
y es la más bonita de todas, además que la ves y te deslumbra. No sé si alguno de ustedes, alguno de vosotros la conoce, ¿verdad? Está hecha por Pedro de Mena, que es de lo mejor que tiene Pedro de Mena fuera de Andalucía, y es una pena que ese convento no se visite porque tiene grandísimas obras de arte. Yo creo que junto con las Clarisas es el convento que más tiene. Pero bueno. Bueno, estudiaremos la Ahí posibilidad queda la de... sugerencia de a ver si algún día podemos Sí. volver. Yo estoy ahí, venga, a darle la brasa al arzobispado, a ver si en alguno de los conventos, que ahora mismo están cerrados, se pudiera abrir un museo de la vida contemplativa. Porque esto de alguna manera ayudaría a conservar esas obras de arte que ahora mismo están durmiendo el sueño de Morfeo. Sí. O sea, están en brazos de Morfeo, están durmiendo ahí en lugares que... Es que fijaos una cosa, es muy curioso, pero la ley de patrimonio, que trata de proteger el patrimonio, a veces lo deja desprotegido completamente. Totalmente. Ahí tenéis el caso de las capuchinas, el convento está cerrado, como es un BIC no se puede sacar nada, y todas las obras de arte que atesora están en el convento, y en ese convento no vive nadie. Espero que no haya ningún amigo del ajeno aquí para no dar idea. Pero todas esas obras de arte están metidas en la iglesia con grandes medidas de seguridad, pero plantean ese problema. Un convento abandonado es un convento que se deteriora, en el que aparecen humedades, y tú tienes metido todo eso ahí, nadie lo puede ver, no se puede disfrutar ese patrimonio, pero no se puede sacar de ahí porque forma parte del BIC. Entonces aquí yo creo que es necesario que las administraciones trabajen juntas para poder salvaguardar ese patrimonio. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna vez te he oído decir, Laura, de crear alguna asociación de amigos de los conventos? No sería el momento ahora, por el libro, crear algo para que podamos colaborar altruistamente y que luego podamos verlo. Claro, exactamente. Estamos ahí organizando una asociación de amigos de los conventos del propio arzobispado que plantee, pues eso, una pequeña aportación de todos aquellos que quieran participar, y a través de esa cuota anual, que va a ser una cosa simbólica, que se pueda tener acceso a estos espacios cerrados, que se pueda asistir a conferencias, es decir, algo que ayude a difundir todo ese patrimonio y a conservarlo. Estamos en ello, además este año es el año de la vida consagrada, o sea que el arzobispado está bastante pendiente, a ver si podemos anunciarlo próximamente, así que ya os mantendré informados. Muy bien, muy bien. Muy buena idea, muy buena idea. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad, cosas que queráis saber? Mira, yo te voy a decir otra, que me la has contado muchas veces, pero no sé si la habrán, lo de Sor Jerónima de la Cruz. Sor Jerónima, bueno, mi favorita, la primera mujer. La mía, no sé si lo conoceré. Sor Jerónima, hay un cuadro buenísimo de Velázquez donde la retrata con una cruz así en la mano diciendo como... Como te molas te doy. Como te molas te doy, ya dicho. Sor Jerónima fue monja en el convento de Santa Isabel y emprendió un viaje que era una auténtica aventura hacia el Nuevo Mundo, pero al Nuevo Mundo a las Islas Filipinas, no penséis que se quedó en México. Y tiene un diario de viaje magnífico en el que relata cómo fue ese viaje de 15 meses, todas las cosas que le pasan, con todo lujo de detalles te describe cómo eran esas nuevas tierras, la flora, la fauna, las gentes, todo lo que les ocurre, las enfermedades tropicales. Una de ellas, una de las monjas se le muere por el camino, el galeón de Manila, el viaje, es que es apasionante. Estoy en ello, voy a ver si lo publico, el diario de viaje. Pero es una auténtica maravilla, porque Netflix no ha descubierto estas cosas, si no, te digo yo que daba para hacer 3 series. Sí. Bueno, pues no os quiero entretener mucho más. Levantamos la sesión, ¿qué os parece? Muchas gracias.